El comandante Rex Martínez tenía 3 reglas para dirigir la estación Kepler. Primero, mantener la máquina de café funcionando o alguien moriría. Segundo, nunca confiar en nada que brille morado y diga ser comestible. Y tercero, jamás hacer de niñera. Por eso, naturalmente, el universo decidió poner a un niño humano de 8 años en sus brazos en lo que se suponía que sería un martes completamente aburrido. Comandante, chilló Glee, su navegante, que parecía como si alguien hubiera cruzado una babosa con un trastorno de ansiedad. Recibimos una señal de socorro de la nave de investigación Prometheus. No pinta bien, señor. Rex suspiró y dio otro sorbo a su café, que sabía a aceite de motor mezclado con arrepentimiento. A su alrededor, el puente de la estación Kepler zumbaba con el caos habitual de un puesto fronterizo. Su tripulación era de lo más variopinto. Glee se encargaba de la navegación cuando no tenía ataques de pánico. Mark VII, su androide táctico, lo calculaba todo con el rango emocional de una calculadora particularmente crítica. Y luego estaba Six, su oficial de comunicaciones, que pertenecía a una especie que se comunicaba principalmente mediante danza interpretativa y sarcasmo. Defina mal aspecto, dijo Rex, sabiendo ya que no le iba a gustar la respuesta. Bueno, señor, la nave parece haber sido, ¿cómo lo dirían los humanos? Completamente ventilada por fuego de cañones de plasma. Las señales de vida son mínimas, en realidad solo una, y es muy pequeña. Rex dejó su café con la cuidadosa precisión de quien acaba de sentir su tranquila mañana escabullirse como arena entre sus dedos. ¿De qué tan pequeño estamos hablando? Glee, tamaño de niño, señor. Tamaño de niño humano. Fantástico. Rex se frotó las sienes, sintiendo que le arreciaba la cefalea. Mark VII, prepara la lanzadera de rescate. Glee, trace un rumbo hacia los restos del Prometheus y que alguien averigüe qué demonios hacía una nave de investigación en este sector con un niño a bordo. 20 minutos después, Rex flotaba entre los restos retorcidos de lo que una vez fue una nave de investigación de vanguardia, siguiendo el débil sonido de una baliza de señales de vida. El Prometeo había sido destrozado como papel de seda, con el agujero abierto en una docena de sitios. Lo que sea que lo haya golpeado, había sido minucioso, profesional y completamente despiadado. Encontró al niño en una cápsula de emergencia escondida en lo que solía ser el laboratorio de ciencias. Tommy Kim, según su brazalete de identificación, tenía 8 años, cabello castaño que se erizaba en 12 direcciones diferentes y los ojos marrones más grandes que Rex había visto jamás en un ser humano. ¿Estás aquí para rescatarme?, preguntó Tommy con el tono despreocupado que solo los niños podían mantener en situaciones que enviarían a adultos a terapia. Ese es el plan, niño, dijo Rex, mientras le hacía una exploración médica rápida. Milagrosamente ileso, solo asustado y probablemente hambriento. ¿Qué ha pasado aquí?, dijo Tommy, agarrando un dinosaurio de peluche que había visto décadas mejores. Mamá y papá me dijeron que me escondiera en la habitación segura y esperara ayuda. Dijeron que alguien vendría. Rex sintió un retorcimiento en el pecho, lo cual era problemático porque se había entrenado específicamente para no sentir nada durante las operaciones de rescate. Eso facilitó el papeleo. Bueno, tenían razón. Soy el comandante Martínez y te llevaré a un lugar seguro. De acuerdo. Mientras regresaban a la lanzadera, Rex no podía quitarse de la cabeza la sensación de que esto era solo el principio de algo mucho peor. El patrón de ataque a la Prometheus era demasiado limpio, demasiado sistemático. No se trataba de piratas ni asaltantes buscando un rescate rápido. Era algo organizado, algo que se tomaba su tiempo y disfrutaba de su trabajo. De vuelta en la estación Kepler, Tommy estaba sentado en la oficina de Rex comiendo macarrones con quesos sintéticos mientras Rex intentaba averiguar qué hacer con él. El chico estaba sorprendentemente tranquilo para alguien que acababa de perderlo todo, preguntando sobre la estación y si Rex alguna vez había luchado contra piratas espaciales. Entonces eres como un policía espacial,
Preguntó Tommy con la boca llena de queso artificial. Algo así, dijo Rex, intentando no pensar en cómo los padres del chico probablemente habían muerto para darle tiempo a esconderse. Más bien un guardia de seguridad espacial. ¡Qué bien! Mi padre decía que los guardias de seguridad son héroes que no llevan capa. Y fue entonces cuando Rex se dio cuenta de que su tercera regla estaba a punto de romperse por completo, porque de ninguna manera iba a enviar a este chico a un centro de procesamiento burocrático donde se convertiría en un número más del sistema. Lo cual, como se vio, era exactamente el tipo de pensamiento que al universo le encantaba castigar con prejuicios extremos. La alarma de proximidad empezó a sonar justo cuando Tommy terminaba sus macarrones con queso. Las alarmas de proximidad no solo sonaban. Estaban sufriendo un ataque de pánico con luces rojas intermitentes que convirtieron el puente en algo parecido a una discoteca de descuento con convulsiones. Informe. Rex ladró, cogiendo a Tommy en brazos y dirigiéndose al puente. El chico pesaba casi tanto como las botas de combate de Rex, pero de alguna manera se sentía infinitamente más frágil. Señor. La voz de Gle se quebró como la de un adolescente invitando a alguien al baile de graduación. Tenemos contactos. Muchos contactos. Configuración Borak. A Rex se le heló la sangre. Los Borak no eran una simple amenaza galáctica. Eran la amenaza galáctica. Piensa en todas las pesadillas que la humanidad había tenido sobre insectos asesinos gigantes. DALS naves espaciales y una inteligencia colectiva que hiciera que las mentes colmena parecieran un club de lectura, y aún así te quedarías corto de la realidad. ¿Cuántas naves?, preguntó Rex, aunque ya estaba bastante seguro de que no quería saberlo. Todas, señor. Mark 7 respondió con su habitual precisión, aunque útil e inútil. Cuento 47 naves, desde clase exploradora hasta... Oh, Dios mío. ¿Qué significa, oh, Dios mío, cuando lo dice un robot? Tengo clase Dreadnought, señor. La furia de Satch. Creo que esto es lo que los humanos llaman estar regiamente jodidos. Tommy miró a Rex con esos grandes ojos marrones. ¿Han vuelto los temibles bichos? Rex sintió que cada instinto protector que había pasado 30 años en el ejército intentando reprimir cobraba vida de repente. Sí, chico. Pero tranquilo, están a punto de aprender porque no te metes con los humanos. Una frase genial, salvo por el pequeño detalle de que Rex era superado en número por unas 1000 a 1 por criaturas que habían estado conquistando sistemas estelares desde antes de que la Tierra descubriera el fuego. La pantalla principal cobró vida, revelando el rostro de la mismísima reina Colmena Suct. Si alguien hubiera tomado una mantis rapaz, la hubiera hecho del tamaño de un edificio pequeño, le hubiera dado demasiados dientes y le hubiera enseñado a burlarse, habría obtenido algo parecido al horror que ahora miraba a Rex a través de la pantalla. Saludos, peste mamífera. La voz de Satch sonaba como metal rechinando discutiendo con un triturador de basura. Soy la reina Colmena Satch del Imperio Baotic. Te rendirás de inmediato y te prepararás para ser absorbida por la conciencia colectiva. Resistir es inútil y, sobre todo, tedioso. Rex dio un paso al frente, moviendo suavemente a Tommy tras él. Comandante Rex Martínez de la estación Kepler. Gracias por la oferta, pero tendré que pasar. Hoy estamos algo ocupados. Los ojos compuestos de Sikop se movieron con lo que podría haber sido diversión si los insectos fueran capaces de encontrar algo gracioso además de los gritos de sus víctimas. Ah, sí. Humanos, la especie que de alguna manera se convenció de que importa. Su patética estación tiene algo que necesitamos. Déjenme adivinar. Quieren nuestra cafetera. Lo siento, pero eso no es negociable. Detectamos una larva humana a bordo de su nave. La necesitamos para estudiarla. La temperatura en la habitación pareció bajar unos 20 grados. Rex sintió que algo se movía dentro de su pecho. Algo primitivo y peligroso que había estado latente hasta ese momento. Los niños no están en venta, no se alquilan, y definitivamente no son para estudiar, dijo Rex,
con una voz que incluso hizo que los circuitos de Armar 7 recalcularan las evaluaciones de amenaza. Glee emitía pequeños gemidos que en su especie probablemente contaban como preparación para un suicidio ritual. Comandante, quizás deberíamos considerar su generosa oferta. Los Borak son seres razonables. Estoy seguro de que solo quieren aprender sobre niños humanos académicamente con un desmembramiento mínimo. Sí, señor. Cállate antes de que te alimente yo mismo. Las mandíbulas de Sactus chasquearon en lo que definitivamente era diversión. ¡Qué deliciosamente primitivo! Preferirías la muerte antes que la simple transferencia de una larva insignificante. Tu apego a los especímenes futuros está bien documentado, pero poco comprendido. Quizás estudiarlos a ambos nos ayude a comprenderlo. Rex miró a Tommy, que aferraba su dinosaurio de peluche y se esforzaba por ser valiente. El niño confiaba en él, lo había llamado héroe sin capa, y ahora esta cucaracha gigante quería convertirlo en un experimento de laboratorio. Mark 7, dijo Rex en voz baja, ¿cuáles son las probabilidades de que sobrevivamos a un combate con 47 naves Vortax? Matemáticamente hablando, señor, tenemos más probabilidades de desarrollar espontáneamente la capacidad de fotosíntesis. Y si nos rendimos, el niño será sometido a lo que los Borg llaman un análisis biológico y psicológico exhaustivo. Basándome en sus métodos de investigación anteriores, calculo una probabilidad de supervivencia del 0,03%. Rex asintió lentamente. Así que, de cualquier manera, estamos jodidos. Esencialmente, sí, señor. Entonces, al menos hagamos lo interesante. Rex regresó a la pantalla donde Satch esperaba con la paciencia de una criatura que había conquistado sistemas estelares enteros y tenía todo el tiempo del universo. Aquí está mi contraoferta, dijo Rex. Den la vuelta a sus naves y salgan de mi sector. A cambio, no les mostraré por qué los humanos tienen la blasfemia más creativa de la galaxia conocida. La risa de Sact sonó como alguien torturando una motosierra. Divertido. Muy bien, humano. Has elegido la extinción. Empezaremos con grupos de abordaje. Intenta mantener las larvas intactas. La reina madre desea examinarlo personalmente. La pantalla se oscureció. Rex se giró hacia su tripulación, que lo miraba como si acabara de declararle la guerra a la física misma. Bueno, dijo, comprobando su arma y deseando tener algo más grande que una pistola de plasma estándar. Supongo que estamos a punto de descubrir qué pasa cuando amenazas al hijo de un humano. Tommy tiró de su manga. Comandante Rex, ¿de verdad vas a luchar contra todos esos bichos aterradores? Rex se arrodilló a la altura de Tommy, encontrando esos confiados ojos marrones. Chico, estoy a punto de hacer algo que confundirá a todas las especies alienígenas de esta galaxia. Voy a mostrarles qué pasa cuando te metes con la manada. Rex tenía exactamente 30 segundos para idear un plan antes de que la primera cápsula de abordaje Borak atravesara el casco exterior de la estación como un puño metálico furioso. Salto. Lleva a Tommy al búnker de emergencia y séllalo por dentro, ordenó Rex, sacando armas del compartimento de emergencia. Mark 7. Activa todos los sistemas defensivos. SIS. Envíen una señal general de defensa a cualquiera lo suficientemente estúpido como para ayudar. Señor, el Mark 7 computó amablemente. Nuestros sistemas defensivos consisten en 3 torretas de plasma automatizadas, un láser minero que no ha funcionado desde la administración Carter y un lenguaje áspero. Entonces tendremos que ser creativos. La segunda cápsula de abordaje impactó en la bahía de atraque con un sonido como el de un trueno en un ataque de nervios. Rex agarró un rifle de plasma, 2 armas cortas y lo que parecía sospechosamente una carga minera que alguien había olvidado etiquetar correctamente. El comandante Glee se hacía sonar las 4 manos, lo cual era impresionante, ya que su especie solo tenía 3. Quizás podríamos negociar. Quizás ofrecerles nuestros sintetizadores de comida en su lugar. De todos modos, hacen un café terrible. Si no pones a Tommy a salvo ahora mismo,
el Borg será el menor de tus problemas. Fue el tono lo que lo hizo. Ni enfado, ni gritos, solo silencio y absoluta seguridad. Glee había servido con humanos lo suficiente como para reconocer el sonido de un depredador marcando territorio. El primer guerrero Borak atravesó la esclusa de aire como una pesadilla blindada de 2 metros de altura. Todo garras y ojos compuestos y demasiadas articulaciones doblándose en direcciones que duelen mirar. Escaneó el pasillo con la eficiencia metódica de algo que había hecho esto miles de veces antes. Rex puso 3 pernos de plasma centro de masa antes de que terminara de girar su cabeza. Bienvenido a la estación Kepler, dijo al cráter humeante donde solía estar el Borok. Por favor, cuidado con el espacio. Los siguientes 2 pasaron juntos, lo que demostró que estaban aprendiendo. Rex se zambulló detrás de una viga de soporte mientras el fuego de respuesta convertía el pasillo en un espectáculo de luces que habría sido bonito si no estuviera tratando de matarlo. Mark 7, gritó. Necesito una evaluación táctica. Lo superan en número aproximadamente 12-1 solo en esta sección, superados en armamento por un factor de 6, y su posición es tácticamente indefendible, respondió Mark 7 con alegría mecánica. Además, parece que se está divirtiendo, lo cual es estadísticamente anómalo para alguien que se enfrenta a una muerte segura. Rex se detuvo a pensarlo mientras doblaba una esquina a ciegas, recompensado por un grito inhumano que sugería que había dado con algo importante. ¿Sabes qué, Mark? Tienes toda la razón. Se lo estaba pasando bien. Por primera vez en años, todo era sencillo. Los malos por allá. Un niño al que proteger allá atrás. Todo lo demás eran solo detalles. La carga minera destruyó rápidamente el techo del pasillo, derribando media tonelada de escombros que le dieron a Rex una nueva ruta a través de los pozos de mantenimiento. Los Borak eran resistentes, pero también medían 2,4 metros de altura. Los pozos estaban construidos para humanos y algún que otro droide de mantenimiento. Rex emergió detrás del tercer grupo de abordaje justo cuando intentaban averiguar dónde se había metido su objetivo. Cayó del techo como un ángel vengador con problemas de control de la ira y un rifle de plasma. «Sorpresa», dijo, y abrió fuego. Lo que sucedió a continuación sería descrito más tarde en 17 idiomas alienígenas como algo sin precedentes, matemáticamente imposible y realmente perturbador de ver. Rex se movía por los pasillos de la estación como si los hubiera construido él mismo, aprovechando cada túnel de mantenimiento, escotilla de emergencia y debilidad estructural. Los Borak habían conquistado sistemas con su enfoque metódico y abrumador. Estaban acostumbrados a enemigos que luchaban con lógica, que se retiraban al ser superados en número, que se rendían ante la inevitable derrota. No estaban preparados para un humano que había decidido que la lógica era opcional. Rex manipuló los sintetizadores de comida para que explotaran. Reprogramó a los droides de limpieza para que atacaran a cualquier cosa con más de 4 patas. Convirtió la gravedad artificial de la estación en un arma, enviando a los guerreros Bortak flotando indefensos hacia los mamparos a velocidades incómodas. Mark 7 gritó por encima del sonido de los gritos alienígenas y las explosiones improvisadas. ¿Cuántos grupos de abordaje quedan? Los sensores indican que 17 Borak siguen operativos, señor. Sin embargo, debo señalar que llevas 14 minutos luchando sin descanso, has sufrido lesiones leves en el brazo izquierdo y el hombro derecho, y exhibes patrones de comportamiento que mis subbutinas de psicología clasifican como magníficamente desquiciados. Rex rió, y no era un sonido propio de la buena sociedad. Burla, amigo. Todavía no han visto nada. El último grupo de Borak se había acorralado en el pasillo principal, probablemente pensando que estaban preparando una posición defensiva. Rex los atacó por el sistema de ventilación como un huracán especialmente motivado, lanzando granadas aturdidoras que había fabricado con piezas de repuesto y una indignación justificada. Cuando el humo se disipó, Rex estaba de pie en un pasillo lleno de invasores alienígenas inconscientes, respirando con dificultad y cubierto de lo que realmente esperaba que fuera fluido hidráulico.
Todos los grupos de abordaje neutralizados, informó a nadie en particular. Estación segura. Desde el búnker de emergencia llegó la voz de Tommy por el sistema de comunicación. Comandante Rex, ¿ganó? Rex miró a su alrededor, a la carnicería que había creado, usando solo el equipo estándar de la estación, pensamiento creativo y un completo desprecio por su propia seguridad. En algún lugar de su mente, una vocecita sugería que tal vez se había excedido un poco. Le dijo a esa voz que se callara y se ocupara de sus propios asuntos. Sí, chico, dijo, intentando calmarse. Ganamos esta ronda. Pero no creo que la reina esté muy contenta con esto. Como convocada por sus palabras, la imagen de Sakat apareció en todas las pantallas de la estación simultáneamente. La reina colmena parecía como si acabara de tragarse algo que le sentaba mal, asumiendo que los insectos podían parecer personalmente ofendidos por el sentido del humor del universo. Imposible, Siseo. Un humano no puede derrotar a 43 guerreros Borak. Rex se limpió la sangre alienígena de la cara y sonrió a la cámara. Señora, acaba de aprender la primera regla sobre los humanos. No sabemos cuándo parar. Y acaba de cometer el segundo mayor error de su larguísima vida. ¿Y qué? Pretel fue el primero. La sonrisa de Rex se volvió absolutamente salvaje. Amenazaste a mi hijo. Lo que sucedió después pasaría a la historia galáctica como el momento en que el universo se detuvo colectivamente. Parpadeó 2 veces y se preguntó si había estado bebiendo. La primera en percatarse de que algo había salido espectacularmente mal con el orden natural fue Blix Quantum, reportera de la red de radiodifusión galáctica, perteneciente a una especie que parecía haber cruzado una medusa con un político de carrera. Blix había estado monitoreando las comunicaciones de la flota Borak en busca de lo que se suponía sería una historia rutinaria de conquista cuando la transmisión degeneró repentinamente en lo que solo podría describirse como pánico organizado. Esta es Blix Quantum informando en vivo desde el borde exterior, donde algo absolutamente sin precedentes está sucediendo. Transmitió su forma translúcida, palpitando de emoción. El Imperio Borak, conquistadores de 67 sistemas estelares, parece estar, como decirlo con delicadeza, recibiendo una paliza colectiva de un solo humano. En el puente de la furia de Sach, la reina colmena Sach experimentaba algo que no había sentido en 3 siglos de conquista. Confusión. No era una sensación cómoda para una criatura cuya especie había perfeccionado el arte de la dominación galáctica sistemática. Explícamelo otra vez, le dijo a su coordinador táctico, un Borak más pequeño, cuyo trabajo era hacer que una fuerza abrumadora sonara científica. ¿Cómo un bípedo mamleyano neutralizó a 43 de nuestros guerreros? Bueno, Su Majestad, chasquearon nerviosamente las mandíbulas del coordinador. Según nuestras grabaciones de combate, el humano designado como Rex Martínez empleó lo que nuestros analistas llaman una resolución de problemas agresivamente creativa. Utilizó la infraestructura de la estación como armas, transformó el equipo de mantenimiento en explosivos y demostró un total desprecio por la probabilidad matemática. Eso no me dice nada útil. También exhibió lo que nuestros expertos en xenociclología tienen dificultades para clasificar. El humano luchó con una intensidad que excedió los parámetros del instinto de supervivencia. Nuestros modelos sugieren que operaba bajo la influencia de lo que los humanos llaman comportamiento parental protector, a pesar de no tener relación genética con el joven. Los ojos compuestos de Schecht enfocaron con intensidad láser. Explíqueme. El humano parece haber adoptado las larvas. Su Majestad. Está exhibiendo un comportamiento de manada hacia un joven no emparentado de su especie. Hubo una larga pausa durante la cual Sachi procesó esta información a lo largo de 3 siglos de experiencia de conquista y no encontró absolutamente nada con sentido. Mientras tanto, al otro lado de la galaxia, el Consejo Galáctico sufría lo que los historiadores describirían más tarde como un aneurisma diplomático colectivo. El embajador Flaxe de la hegemonía cristalina, que parecía una lámpara de araña andante con problemas de ansiedad,
Agitaba sus 6 apéndices refractores de luz con angustia. Damas, caballeros y entidades fotosintéticas, necesitamos discutir la situación humana de inmediato. ¿Qué hay de ellos?, preguntó el consejero Vex, un diplomático reptiliano cuya especie dominaba los viajes interestelares, pero aún no entendía lo de los pantalones. La última evaluación los clasificó como de nivel de amenaza menor, agresivos, pero tecnológicamente primitivos, aptos para protocolos de contacto limitado. Eso fue antes de que uno de ellos, sin ayuda de nadie, repeliera un abordaje de Borak para proteger a un joven no emparentado. La cámara del consejo quedó en silencio, salvo por el suave zumbido del melódico representante colectivo, que se comunicaba mediante canto interpretativo y en ese momento estaba tocando notas que se traducían aproximadamente a «bueno, eso es aterrador». El embajador Ket, de la Unión Lógica, cuya especie había evolucionado más allá de la emoción y hacia el pensamiento racional puro, lo que los hacía increíblemente aburridos en las fiestas, se puso de pie para dirigirse a la asamblea. Distinguidos colegas, he analizado las grabaciones de combate de la estación Kepler. El comportamiento del humano desafía toda explicación lógica. ¿Cómo?, preguntó Rex. El humano Rex Martínez luchó contra 43 guerreros Vortak entrenados, no por territorio, recursos ni ventaja genética para la supervivencia. Luchó contra ellos porque había desarrollado lo que los humanos llaman un apego emocional a un joven que no comparte material genético con él. Arriesgó una muerte segura para proteger a una descendencia que no es suya. La cámara estalló en un parloteo confuso, zumbidos y un solo de tuba muy confuso del colectivo melódico. Eso es completamente irracional. Las luces de flexor se atenuaron con confusión. ¿Qué posible ventaja evolutiva podría proporcionar tal comportamiento? Ninguna que nuestros modelos puedan identificar, respondió Ket. Parece que los humanos lucharán a muerte por individuos que han decidido cuidar, sin importar la relación biológica, el valor estratégico o la probabilidad de supervivencia. De vuelta en la estación Kepler, Rex ignoraba por completo que sus instintos protectores acababan de provocar una crisis de identidad galáctica. Estaba demasiado ocupado revisando las heridas de Tommy mientras su tripulación intentaba procesar lo que acababan de presenciar. La voz del comandante le era aún más aguda de lo habitual. Lo que acaba de hacer es estadísticamente imposible. Se supone que los humanos no son capaces de ese nivel de efectividad sostenida en combate. Gleak, dijo Rex, sin levantar la vista de su examen de la rodilla raspada de Tommy. ¿Alguien ha amenazado alguna vez a sus hijos? Señor, mi especie se reproduce mediante la distribución de esporas. No tenemos lo que usted reconocería como descendencia. Entonces no lo entendería. Los sensores ópticos del Mark 7 enfocaron a Rex con nueva intensidad. Comandante, estoy detectando patrones elevados de comportamiento protector que exceden mis parámetros de programación para la respuesta emocional humana. Su disposición a enfrentar fuerzas superiores en defensa de un joven sin parentesco sugiere lo que la psicología humana denomina unión de manada. Y según mi análisis de la historia militar galáctica, ninguna otra especie exhibe este comportamiento hacia la descendencia no gética. Acabas de demostrar una ventaja táctica que los estrategas militares de Zenón desconocían que poseían los humanos. Rex finalmente levantó la vista de Tommy, quien mostraba con orgullo su rodilla vendada como una medalla de honor. ¿Qué clase de ventaja? La que te hace impredecible, comandante. Otras especies luchan por razones lógicas, territorio, recursos, propagación genética, pero los humanos aparentemente luchan más allá de todo límite racional por individuos que han elegido proteger, independientemente de su parentesco biológico. Tommy tiró de la manga de Rex. Comandante Rex, ¿esto significa que ahora eres como mi padre espacial? Rex sintió algo cálido y aterrador asentarse en su pecho. Sí, chico. Supongo que sí.
Lo que Rex no sabía era que su simple respuesta acababa de ser transmitida en vivo a través de 17 sistemas estelares por el dron de noticias del Quantum de Blick, que había estado monitoreando las comunicaciones de la estación. Lo que tampoco sabía era que esas 4 palabras, supongo que sí, se convertirían en el momento que los historiadores marcaron como el inicio de la reputación de la humanidad como la especie más peligrosa e impredecible de la galaxia. Porque en algún lugar del vacío, la reina enjambre Sacta veía la transmisión y se daba cuenta de que se había topado con algo que su especie nunca antes había enfrentado. Un enemigo que no luchaba por conquistar ni sobrevivir, sino por amor. Y eso, decidió, era absolutamente inaceptable. La reina enjambre Seit había conquistado 67 sistemas estelares usando una fórmula simple. Fuerza abrumadora más eficiencia metódica equivale a una victoria inevitable. Nunca se había encontrado con una variable que se negara a encajar en la ecuación hasta que conoció a Rex Martínez y a su cachorro humano adoptado. De pie en el puente de su Dreadnought, rodeada de pantallas tácticas que mostraban las posiciones de su flota alrededor de la patéticamente pequeña estación humana. Setak tomó una decisión que habría sorprendido a cualquiera que conociera su reputación de calculadora fría. Iba a tomar esto como algo personal. Abran un canal con la estación humana, ordenó, con la autoridad de 3 siglos de conquista en su voz. El rostro de Rex apareció en la pantalla principal, y Sicht se encontró estudiando a esta criatura que, de alguna manera, había alterado el orden natural. Parecía cansado, ensangrentado y completamente inflexible. Tras él, pudo ver las pequeñas larvas humanas aferradas a una criatura de peluche que sus bases de datos identificaron como un dinosaurio, un depredador terrestre extinto que los humanos aparentemente encontraron lo suficientemente reconfortante como para recrear como juguetes. «Déjame adivinar», dijo Rex antes de que ella pudiera hablar. «¿Quieres negociar?» «Al contrario, comandante Martínez. Propongo un combate singular». El silencio que siguió fue tan absoluto que Sacta pudo oír el zumbido ambiental de los sistemas de su nave. En sus pantallas tácticas, observó cómo el tráfico de comunicaciones a través de 17 sistemas estelares se disparaba repentinamente cuando la galaxia, colectivamente, dejó de hacer lo que estaba haciendo para prestar atención. De nuevo. La expresión de Rex pasó de la resignación cansada a algo que sospechosamente parecía interés. Ha demostrado que los humanos individuales poseen capacidades que nuestros modelos no previeron. Propongo resolver este asunto mediante un combate personal entre nosotros. Si me derrota, mi flota se retira de este sector para siempre. Si lo derroto, reclamaremos las larvas para su estudio y continuaremos nuestra investigación sobre el comportamiento de los vínculos de manada humanos, reduciendo su mundo natal a sus átomos constituyentes. Rex guardó silencio un largo momento, y Sysak sintió genuina curiosidad por los cálculos que pasaban por su primitivo cerebro mamífero. Lo que no esperaba era que él mirara al niño y le preguntara: «Tommy, ¿qué opinas? ¿Debería luchar contra la temible mujer insecto?» Tommy Kim, de 8 años y aparentemente imperturbable ante el hecho de que el destino de toda su especie pendía de un hilo, consideró esta pregunta con la seriedad que merecía. «Bueno, intentó hacerme daño y dijo cosas malas sobre ti. Mamá siempre decía que los abusadores solo entienden una cosa. ¿Qué es eso? Que les pateen el trasero a alguien más grande que ellos». Rex sonrió y Sach se dio cuenta, con creciente inquietud, de que estaba viendo la misma expresión que él había puesto mientras desmantelaba sistemáticamente sus grupos de abordaje. «Su Majestad tiene un trato, pero tengo condiciones». «Dígalas». «Primero, lo hacemos en terreno neutral. Ese campo de asteroides a unos 10 clics de rotación debería funcionar. Segundo, nada de armas, excepto las que llevemos en nuestras propias manos. Tercero, cuando gane, su flota no se retirará de este sector sin más. Difunda que la Tierra está fuera del alcance de todo el Imperio Borak. Y cuando pierda, yo no lo haré». La absoluta seguridad en su voz hizo que Sakt
El exoesqueleto le picaba de anticipación. En 300 años de conquista, nadie le había hablado con tanta confianza. La experiencia le pareció a la vez exasperante y extrañamente refrescante. Muy bien, comandante Martínez. 1 hora. No me decepcione. Al terminar la transmisión, Sach comenzó sus preparativos para el combate con la precisión metódica que la había hecho legendaria. Revisó las grabaciones de combate de Rex, analizó sus patrones de movimiento y calculó las secuencias de ataque óptimas. Era una máquina de matar blindada de 2,4 metros con reflejos más rápidos que la percepción humana y una fuerza suficiente para aplastar acero. Mientras tanto, en la estación Kepler, Rex estaba teniendo lo que generosamente podría llamarse una sesión de estrategia previa a la batalla y lo que podría describirse con mayor precisión como un caos organizado. Comandante, los sensores ópticos del Mark VII experimentaban lo que parecía ser ansiedad digital. La reina colmena Sakit es una superdepredadora genéticamente mejorada con 3 siglos de experiencia en combate. Su probabilidad de supervivencia es de aproximadamente el 0,001%. Gracias por la charla motivadora, Mark. Señor, solo estoy proporcionando una evaluación táctica precisa. Sin embargo, debo señalar que sus acciones anteriores han desafiado constantemente la probabilidad matemática, así que quizás mis cálculos sean insuficientes. Glee hacía sonar todas sus manos simultáneamente mientras vibraba a una frecuencia que hacía que el equipo cercano zumbara en simpatía. Comandante, seguramente debe haber otra manera. Quizás podríamos ofrecerles nuestros sistemas de reciclaje de residuos. Son mucho más interesantes que los niños. Vip, si sugiere intercambiar a Tommy por equipo de la estación una vez más, lo usaré como munición. Pero fue Sis, su oficial de comunicaciones, quien rara vez pronunciaba palabras, quien sorprendió a todos al romper su habitual rutina de baile interpretativo para dirigirse directamente a Rex. Comandante, su voz tenía la calidad musical típica de su especie. Mi gente tiene un dicho. El guerrero que lucha por amor lleva la fuerza de las estrellas. No sé si esto se aplica a los humanos, pero creo que está a punto de descubrirlo. Tommy, mientras tanto, se tomaba la situación con la aceptación práctica que solo los niños podían lograr ante el absurdo cósmico. Estaba sentado en los aposentos de Rex, empaquetando cuidadosamente su dinosaurio de peluche y algunos dibujos que había hecho en una bolsa pequeña. Tommy, ¿qué haces?, preguntó Rex. Preparándose para moverse, dijo Tommy sin levantar la vista. Por si tenemos que huir rápido después de que le des una paliza a la reina insecto. ¿Qué te hace estar tan seguro de que voy a ganar? Tommy levantó la vista con esos ojos marrones increíblemente confiados. Porque eres mi papá espacial y los papás espaciales no pierden contra los abusadores. Rex sintió algo asentarse en su pecho, pesado, cálido y absolutamente aterrador en su intensidad. Este niño había perdido a sus padres, había visto su mundo destruirse y aún creía con una fe inquebrantable en que Rex lo mantendría a salvo. Rex iba a destrozar a Zack con sus propias manos si era necesario. 1 hora después, Rex estaba de pie sobre un trozo de roca giratorio en medio de un campo de asteroides, con el equipo estándar de Eva y cargando solo sus manos y 3 décadas de entrenamiento militar. Frente a él, la reina colmena Astaroth se alzaba como una pesadilla hecha realidad, su exoesqueleto brillando a la luz de la estrella distante. A su alrededor, ocultas en las sombras del campo de asteroides. 47 naves Vortex. Esperé junto a los buques de una docena de otras especies que de alguna manera habían oído hablar de la pelea y decidieron que no podían perderse lo que podría ser el partido de boxeo más improbable de la galaxia. Comandante Martínez. La voz de Stas se llevaba claramente a través del vacío a través de sus comunicadores de traje. Te das cuenta de que esto es inútil. Soy genéticamente superior en cada forma medible. Sí. Bueno, dijo Rex, estableciéndose en una postura de combate que había sido refinada en 100 acciones terrestres. Hiciste un error crítico en tus cálculos. ¿Y qué fue eso? La sonrisa de Rex era visible a través de la placa de la cara de su casco,
y era absolutamente salvaje. Asumiste que iba a luchar en la feria. Lo que sucedió después sería analizado por estrategas cenomitares durante generaciones. Rex no peleó como un civilizado que participó en un combate honorable. Luchó como un humano que protegía a sus crías, lo que significaba que luchaba como si la física fuera una sugerencia y el dolor era un inconveniente menor. Usó la baja gravedad para su ventaja, rebotando en los asteroides para cambiar la dirección de una manera que su jet es predictiva los algoritmos no pudieron rastrear. Convirtió los escombros en armas, improvisó tácticas sobre la mosca y demostró el tipo de violencia creativa que provino de una especie que había evolucionado como cazadores de persistencia en un mundo que estaba tratando activamente de matarlos. Pero Satch no era oponente ordinario. Era más rápida, más fuerte y tenía 3 siglos de experiencia en combate personal. Por cada ataque improvisado que se lanzó Rex, tenía un mostrador calculado. Por cada truco que él tiró, ella se adaptó. La pelea se extendió en 3 asteroides diferentes, dejando cráteres y marcas de quemaduras mientras ambos combatientes superaban sus límites. La demanda de Rex registró múltiples infracciones. Su oxígeno se estaba agotando y su brazo izquierdo no respondía correctamente después de que Zag lo había golpeado en una cara de roca lo suficientemente fuerte como para romper piedra. Pero luego escuchó la voz de Tommy sobre el canal de comunicación de alguna manera parchado desde la estación de Kepler. «Vamos, Space Papá. Muéstrale lo que hacen los humanos». Y algo dentro de Rex cambió de marcha una vez más. Sakted nunca vio venir el ataque final porque violó todos los principios de combate táctico que había aprendido. Rex se usó como un proyectil, lanzando un asteroide con su brazo funcional restante y usando su propio cuerpo como un ariete para conducirlos a ambos hacia el asteroide más grande en el campo. Impactaron a aproximadamente 60 metros por segundo. El exoesqueleto de Sakat finalmente se agrietó bajo la fuerza combinada del impacto y la desesperada furia protectora de Rex. A medida que se separaban en la baja gravedad, Rex de alguna manera encontró la fuerza para pararse mientras Sakat permaneció inmóvil, sus ojos compuestos se atenuaron. Y que Rex jadeó en su comunicador hablando con la galaxia que estaba observando en el silencio aturdido es lo que sucede cuando amenazas a la familia de un humano. En el silencio que siguió, la voz de Tommy se encontró con la comunicación clara y orgullosa y absolutamente convencida del resultado. Te dije que los padres espaciales no pierden ante los matones. Las secuelas de lo que los historiadores luego llamarían el incidente de la estación de Kepler, o más coloquialmente, el día en que la galaxia aprendió a no meterse con los niños humanos, comenzó con el silencio diplomático más incómodo en la historia galáctica registrada. 47 Los barcos de Vortak colgaban inmóvil en el espacio alrededor del campo de los asteroides, donde su reina de la colmena dejaba inconsciente. Su exoesqueleto se agrietó como un huevo caído. Nadie parecía bastante seguro de cuál era el protocolo para una situación en la que un solo humano acababa de derrotar a las especies de depredadores más temidas en la galaxia usando nada más que tácticas improvisadas y que podía describirse como instintos agresivos de crianza. El silencio finalmente fue roto por el segundo al mando del subcomandante Sket, cuya voz se llevaba a través de los canales de comunicación con el tono desconcertado de alguien cuya cosmovisión entera acababa de ser alimentado a través de una licuadora. Esto no tiene precedentes. Se transmitió a la flota ensamblada. Nuestra reina madre ha sido derrotada en combate individual por un bípedo de Mammalian que parece estar motivado por completo por el apego emocional a descendientes no relacionados. Desde su bahía médica a bordo del buque insignia, la propia Ticteai finalmente recuperó la conciencia. Sus ojos compuestos se enfocan con dificultad. Las primeras palabras que habló se convertirían en legendarias en los sistemas de 17 estrellas. Que las peleas humanas como el universo le deben dinero. Mientras tanto, de vuelta en la estación de Kepler, Rex estaba recibiendo atención médica de Armark 7, que aparentemente había actualizado su programación para incluir medicina de campo y comentarios filosóficos. «Comandante», dijo el android mientras sellaba una herida particularmente desagradable en la frente de Rex. «He estado analizando las implicaciones tácticas de su victoria.
Según mis cálculos, acabas de redefinir la posición de la humanidad en la estructura del poder galáctico a través de lo que solo se puede clasificar como afecto armado. ¿Armado qué ahora? Usted demostró que los humanos lucharán más allá de todos los límites racionales para proteger a las personas con las que han formado lazos emocionales, independientemente de la relación biológica. Esto hace que su especie sea tácticamente impredecible y estratégicamente peligrosa de manera que las evaluaciones anteriores no tuvieran en cuenta. Tommy, que había estado inusualmente tranquilo desde el regreso de Rex, de repente se abarcó de su esquina, donde había estado dibujando fotos con crayones que Glee había sintetizado de las raciones de emergencia. Comandante Rex, Jaquit, te dibujé una foto de ti luchando contra la reina de los insectos. Tommy levantó un dibujo que mostraba dos figuras de palo, una mucho más pequeña que la otra, con la figura más grande claramente ganando a través de la aplicación artística del crayón rojo. Te hice más grande porque eres mi héroe. Rex sintió que ese peso cálido familiar se asentó nuevamente en su pecho. La misma sensación que lo había llevado a enfrentar una flota vortica entera. Gracias, Tommy. Lo pondré en el refrigerador. No tenemos un refrigerador. Entonces conseguiré uno. Lo que Rex no sabía era que su simple promesa de comprar un refrigerador para la obra de arte de su hijo estaba siendo monitoreado por Blix Quantum, que de alguna manera había logrado aprovechar las comunicaciones internas de la estación. Su informe de seguimiento se convertiría en la transmisión de noticias más vista en la historia galáctica. Esta es Blix Quantum con una actualización exclusiva sobre la situación de la estación Kepler. Ella transmitió a su audiencia de aproximadamente 14.000 millones de seres sensibles en el espacio conocido. El Rex Martínez humano, que acaba de derrotar a una reina de Borak, iba en combate único para proteger a un menor no relacionado, ahora ha prometido comprar electrodomésticos de cocina para que pueda mostrar adecuadamente la obra de arte del niño. Nuestros expertos en xenopsicología están llamando a esto el comportamiento más saludable jamás registrado. Las ramificaciones ripó hacia afuera a la velocidad de la comunicación interestelar. En el mundo natal de Crystalline Hegemony, el flaxe de embajador se dirigía a una sesión de emergencia del Consejo Superior de su pueblo, su forma de refracción ligera pulsante con pánico apenas controlado. Comenzó distinguidas entidades cristalinas, su voz creando patrones de luz prismáticos que se tradujeron más o menos. Estamos en muchos problemas. Necesitamos revisar inmediatamente nuestra evaluación de amenazas de la humanidad. No son, como se calcula previamente, una especie agresiva menor adecuada para protocolos de contacto limitados. ¿Qué son entonces?, preguntó el alto consejero Prismdar, cuya forma geométrica sugirió curiosidad mezclada con temor existencial. Dami es una especie que se involucrará en un combate potencialmente suicida para proteger a las personas que han decidido cuidar, independientemente de la relación biológica, el valor estratégico o la probabilidad matemática de éxito. Forman lo que llaman familias encontradas y defenderán a estos grupos elegidos con la misma intensidad que otras especies se reservan para la supervivencia genética. El silencio que siguió fue roto solo por el suave sonido tintineo de varios miembros del consejo que cristalina estructuras que vibran con miedo. Conversaciones similares estaban sucediendo en toda la galaxia. El sindicato lógico estaba llamando a emergencia sesiones para recalcular todo su marco para comprender la toma de decisiones emocionales versus racionales. El colectivo melódico había compuesto 17 nuevas canciones sobre el concepto de familia elegida. Todo lo cual terminó en claves menores que sugirieron una profunda confusión filosófica. Pero quizás la reacción más significativa provino del propio Consejo Galáctico, donde la sesión de emergencia ahora había entrado en su 14ª hora de debate continuo. La moción que tenemos ante nosotros, anunció el consejero Rex, cuya especie reptiliana había dominado la diplomacia interestelar pero todavía estaba trabajando en la comprensión de los sentimientos, es reclasificar oficialmente a la humanidad del nivel de amenaza menor a lo que estamos llamando ahora. No provoca bajo ninguna circunstancia, especialmente cuando sus jóvenes están presentes, respondió el embajador Kate de la Unión Lógica. No es elegante,
pero es preciso. Coro secundario: aproximadamente 47 especies diferentes simultáneamente. La moción pasó por unanimidad, lo que hace que la humanidad sea la primera especie en la historia galáctica en ser reclasificada por completo en su capacidad de protección agresiva de los niños. 6 meses después, Rex Martínez se encontró en la posición surrealista de ser ascendido a almirante y designado como el primer especialista oficial de protección infantil de la galaxia. Un título de trabajo que tenía sido inventado específicamente para él por un consejo galáctico que todavía no estaba completamente seguro de lo que los humanos eran capaces, pero definitivamente no quería descubrir por las malas. Su primer acto oficial fue establecer la Fundación Tommy Kim Memorial para los seres sinceros huérfanos, que proporcionó ayuda, protección y servicios de colocación familiar para niños desplazados de cualquier especie. La parte conmemorativa era algo prematura ya que Tommy estaba muy viva y actualmente se desempeñaba como el asesor más joven de la fundación, pero había insistido en el nombre porque suena más oficial. Tommy mismo se había convertido en una especie de celebridad galáctica, conocido en los sistemas de 17 estrellas como el niño que hizo aterrador la humanidad. Tomó esta responsabilidad en serio, dando entrevistas a los investigadores de xenopsicología que intentaban entender cómo los humanos formaron estos lazos protectores. Es simple, explicó a un equipo de científicos cristalinos cuyo patrón de luz sugirió que estaban tomando notas furiosamente. Algunas personas nacen en familias y algunas personas eligen a sus familias. Pero una vez que eres familia, eso es todo. Space Dad Rex me eligió y lo elegí. Ahora está atrapado conmigo para siempre. El concepto de elegir a la familia se convirtió en un factor tan significativo en la política galáctica que varias especies comenzaron a intentar revertir el comportamiento de unión de paquetes humanos de ingeniería con diversos grados de éxito y ocasionales fallas hilarantes. En cuanto al Imperio Borak, honraron su acuerdo de retirarse del espacio humano, pero no antes de que Sach misma solicitara una reunión privada con Rex. La ex reina de la colmena, su exoesqueleto que aún llevaba grietas de la línea de su pelea, se encontraba en la sala de conferencias de la estación Kepler, como un depredador que acababa de descubrir que la presa podía morder. El comandante Martínez, dijo, su voz llevaba una nota de algo que podría haber sido respeto. He conquistado 67 sistemas de estrellas con fuerza abrumadora y superioridad táctica, pero nunca he encontrado a un guerrero que lucha por el amor en lugar de la lógica. Y Rex preguntó, rebotando a Tommy sobre su rodilla mientras el niño coloreaba en un libro sobre dinosaurios espaciales. Y me encuentro curioso sobre este concepto. Mi especie se reproduce a través de imperativos genéticos. Protegemos a nuestros jóvenes porque la biología lo exige. Pero protege una larvas que no comparte material genético con usted. Tommy levantó la vista de su libro para colorear. ¿Eres el papá de Vag Queen Space? Soy Ive Queen Satet, exconquistador de mundos. Fresco. ¿Quieres colorear conmigo? Tengo crayones adicionales. Rex observó con diversión apenas suprimida cuando el depredador más temido en la galaxia recibió un crayón verde por un humano de 8 años que aparentemente había decidido que los antiguos enemigos mortales eran socios para colorear adecuados. No entiendo el propósito de esta actividad, dijo Saka, mirando al crayón como si pudiera explotar. Es divertido, explicó Tommy con la paciencia de alguien que explica conceptos básicos a un adulto particularmente lento. Haces fotos y luego Space Dad las pone en el refrigerador y les dice a todos lo buenos que son. Y así fue que el conquistador más notorio de la galaxia se encontró sentada en el piso de una estación fronteriza, coloreando cuidadosamente una imagen de lo que parecía ser una flor, mientras que un humano de 8 años proporcionó una dirección artística. Tus pétalos son demasiado puntiagudos, observó Tommy críticamente. Se supone que las flores son suave y bonita, no aterradora. Soy un depredador de Apex de ingeniería genéticamente diseñada, respondió Sakat con dignidad herida. No hago suave y bonito. Espacio. Papá dijo lo mismo cuando le hice una fiesta de té con mis animales de peluche, pero él aún así lo hizo el té y dijo que fue delicioso. Nada. Dirígete al Consejo Galáctico,
y una reina de colmena reformada, Seit, que se había convertido en el defensor más poco probable de la galaxia para los servicios de adopción entre especies. La declaración de cierre a los delegados reunidos se convirtió en el lema no oficial del tratado. La familia no se trata de a quien naciste. Se trata de a quien eliges amar y quien elige amarte. Y si alguien trata de lastimar a su familia, bueno, para eso están los padres espaciales. Resultó que la galaxia era un lugar mucho más seguro una vez que todos entendieron que los humanos no solo protegen a sus propios hijos. Protegieron a todos los niños. Y el cielo ayude a cualquiera que lo olvidó.